Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 11. El Espíritu Santo. Capítulo 61. El Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor. 1. El nacimiento de Cristo. El Espíritu Santo participó en la concepción de nuestro Señor en el vientre de la Virgen María. El resultado fue su encarnación. Lucas 1:35. 2. La vida de Cristo. A. Los aspectos del ministerio del Espíritu. 1. Cristo fue lleno del Espíritu. Lucas 4:1. La palabra aquí indica que esta era la característica de su vida, como en Hechos 6:3 y 5. No fue algo momentáneo, sino una relación que él tuvo toda su vida. 2. Cristo fue ungido con el Espíritu. Lucas 4:18, Hechos 4:27, 10:38, Hebreos 1:9. Esto quería decir que él es el Mesías, el ungido, y que tenía poder para desempeñar su ministerio profético. 3. Cristo se regocijó en el Espíritu. Lucas 10:21. Esto posiblemente fue una evidencia de que él estaba lleno del Espíritu. 4. Cristo anduvo en el poder del Espíritu durante toda su vida. Esto fue predicho por Isaías. Isaías 42, 1 al 4, 61, 1 y 2, y experimentado por Jesús de Nazaret en sus ministerios de predicación. Lucas 4:18 y de hacer milagros. Mateo 12:28. B. Las áreas del ministerio del Espíritu. 1. El ministerio del Espíritu en la vida de nuestro Señor estaba relacionado con su oficio de profeta. Al comienzo de su ministerio público, él declaró que el Espíritu del Señor estaba sobre él para proclamar el año favorable del Señor. Lucas 4:18. 2. El ministerio del Espíritu también lo capacitó para llevar a cabo algunos de sus milagros. Sin duda, algunos de los milagros del Señor se llevaron a cabo en el poder del Espíritu. Esta atribución fue la causa del incidente tocante el pecado imperdonable. Mateo 12, 28 y 31. Él también le dio vista a los ciegos porque el Espíritu estaba sobre él. Lucas 4:18. En el Antiguo Testamento, el darle vista a los ciegos era una prerrogativa de Dios. Isaías 29:18, 35:5, 42:7. Así que, cuando el Señor le restauró la vista a los ciegos, él se estaba proclamando claramente como el muy esperado Mesías de Israel. Uno esperaba que el ministerio del Espíritu de ungir y capacitar estuviera conectado con esta clase de milagro que demostraba que Jesús era el Mesías ungido. En todo el Antiguo Testamento no hay ninguna información de una persona ciega que recibiera la vista. Ninguno de los discípulos del Señor tuvo parte en la restauración de la vista de ciego a alguno. Solamente el papel de Ananías en la recuperación de la vista de Pablo tiene alguna relación, aunque esto era diferente de lo que hizo nuestro Señor. Cuando le vio, le dio vista a quienes jamás habían visto. Así que cuando Cristo entró en la escena de la historia y le dio vista a muchos ciegos, esta fue una fuerte proclamación de que él era el Mesías. Se documentan más milagros de Cristo en esta categoría que en cualquier otra. Mateo registra la curación de dos ciegos en particular, 9:27 al 31, la de los ciegos en general, 11:5, la del ciego que provocó el pecado imperdonable, 12:22, cantidades adicionales no especificadas de ciegos curados, 15:30, y la sanación de los ciegos el domingo de Ramos, 21:14. Marcos documenta la sanación de un ciego en Betsaida, Marcos 8:22 al 26, y la restauración de la vista a Bartimeo y a su amigo en Jericó, 10:46 al 52, también registrada en Mateo y Lucas.
Juan documenta la curación del hombre que nació ciego, Juan 9, 1 al 41, y todas estas fueron efectuadas en el poder del Espíritu. Pero evidentemente algunos de los milagros del Señor fueron hechos en su propio poder de Dios hombre. La mujer con la hemorragia continua fue sanada por su propio poder, Marcos 5:30. La curación del paralítico que fue bajado por el techo por sus amigos se atribuye al poder del Señor, Lucas 5:17. La sanación en masa de una multitud después de haber escogido los discípulos resultó de su propio poder, 6:19. Aquellos que llegaron a arrestarlo en el huerto de Getsemaní fueron derribados hacia atrás momentáneamente y por la demostración del poder de su propia deidad cuando él dijo: yo soy. Juan 18:6. Algunos dirían que estos milagros fueron atribuidos a Cristo, pero realmente efectuados por el poder del Espíritu que estaba dentro de él. Mientras que esto pudiera ser cierto, no parece ser la forma normal de entender los textos. Así que es mejor reconocer que él hizo algunos de sus milagros en el poder del Espíritu, particularmente aquellos que aportaban evidencias a su alegación de ser el Mesías, por restaurarle la vista a los ciegos y otros en su propio poder. C. El conflicto acerca del ministerio del Espíritu. Mateo 12:22 al 37 y Marcos 3:22 al 30 relatan el conflicto sobre el poder del Espíritu que ocurrió en Galilea, mientras que Lucas narra un incidente similar en Judea, aproximadamente un año después, 11:14 al 23. El conflicto relatado en Mateo y Marcos surgió porque el Señor sanó a un hombre que estaba ciego y mudo, lo cual probablemente significaba que también era sordo. Sin embargo, la posesión por demonios era la causa actual de sus problemas. Mientras que los exorcistas judíos podían echar fuera demonios, ellos hubieran tenido gran dificultad con este caso, porque ¿cómo se comunicaría uno con una persona ciega y muda y muy probablemente sorda también? Cuando el Señor sanó todos los males a una vez, las personas se quedaron asombradas y empezaron a sugerir que Jesús era verdaderamente su Mesías. Esto provocó la acusación blasfema de los fariseos de que Satanás estaba haciéndole el favor a su amigo Jesús de retraer los demonios de las personas para hacer parecer como que Cristo mismo tenía ese poder. De modo que dijeron ellos: ¿quién desearía seguir a un amigo de Satanás como Jesús? Obviamente lo era. La respuesta del Señor consta de tres declaraciones. 1. Un reino o una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. En otras palabras, Satanás no destruiría su propio reino por alinearse él mismo con el reino de Jesús. Cierto, Satanás pudiera haber permitido a los exorcistas judíos echar fuera los demonios, pero eso no crearía la división básica en el reino de Satanás como si Jesús lo hiciera, si verdaderamente lo hubiera hecho por el poder de Satanás. 2. El Señor entonces señaló que la acusación era absurda, puesto que los fariseos reconocían que los exorcistas judíos no echaban fuera a los demonios por el poder de Satanás. Así que, ¿por qué habían ellos de acusarle a él de hacerlo de esa manera? 3. La única conclusión lógica a la cual se llega en virtud de estos hechos es que el reino de Dios había llegado, puesto que Cristo estaba derrotando a Satanás al quitarle sus víctimas y haciéndolo en el poder del Espíritu de Dios. Ahora bien, al acusar a Jesús de estar en liga con Satanás, los fariseos se estaban poniendo al lado de Satanás. Además, estaban acusando al Espíritu Santo, en cuyo poder Cristo echaba fuera a los demonios. ¿Qué quiso significar el Señor cuando dijo que un pecado contra el Hijo del Hombre era perdonable, pero no lo era contra el Espíritu?
Él significó que aunque fuese posible que ellos malentendieran las reclamaciones de él, semejante ignorancia, aunque deplorable, era perdonable, pero el no entender el poder del Espíritu no era perdonable, puesto que el poder y el ministerio del Espíritu eran bien conocidos desde los tiempos del Antiguo Testamento. Hablar contra el Espíritu no era meramente un pecado de lengua. Los fariseos no pecaron solamente con sus palabras, era un pecado del corazón expresado en palabras. Además, lo de ellos fue un pecado cometido en su presencia. Para cometer este pecado particular se requería la presencia personal y visible de Jesús en la tierra. Por lo tanto, cometerlo hoy en día sería imposible, pero al demostrar maldad de corazón es imperdonable. En cualquier tiempo, si uno muere persistiendo en rechazar a Cristo, el destino eterno de una persona se determina en esta vida, pero ningún pecado es imperdonable mientras que una persona tenga aliento. De hecho, el Señor exhortó a los fariseos a que se pusieran a su lado en vez de en contra. Mateo 12:30, que manifestaran arrepentimiento de corazón, versículos 33 al 35, y que hablaran palabras que evidenciaran un corazón justo y no aquellas que resultaran en su condenación, versículos 36 y 37. Pablo mismo provee evidencia de que la blasfemia es perdonable. Primera de Timoteo 1:13. D. La importancia del ministerio del Espíritu. 1. El desarrollo de la humanidad. Razonablemente podemos dar por sentado que el Espíritu tomó parte en el desarrollo de la humanidad de Cristo. Lucas 2:52, Hebreos 5:8. Su crecimiento tenía que haber estado relacionado con el Espíritu que lo llenó y lo ungió. 2. La dependencia de Cristo. Él sí dependió del Espíritu para dirección y para el poder, a lo menos en algunos de sus milagros. Si el Inmaculado Hijo de Dios usó estos ministerios del Espíritu, ¿cómo podemos esperar nosotros vivir independientes de su poder? 3. La muerte de Cristo. Usualmente se cita Hebreos 9:14 como evidencia de que nuestro Señor se ofreció a sí mismo en su muerte por medio del Espíritu. La evidencia respecto a si es o no una referencia al Espíritu Santo está dividida a partes bastante iguales, lo que hace difícil una conclusión definitiva. La evidencia de que esta es una referencia al Espíritu es la siguiente. La carencia del artículo textualmente por Espíritu Eterno señala al Espíritu Santo, igual que la carencia del artículo en 1:2 señala más claramente a Cristo. Teológicamente es razonable esperar que si el Espíritu tomó parte en el nacimiento de Cristo y en su vida, que también lo hiciera en su muerte. La evidencia de que esta no es una referencia al Espíritu, sino al mismo Espíritu Eterno que tenía su deidad, es la siguiente. La ausencia del artículo se refería más naturalmente a otro que el Espíritu Santo, puesto que la designación Espíritu Santo usualmente incluye el artículo. Si esto se refiere al Espíritu Eterno de Cristo, entonces no es una referencia a la naturaleza divina que ofreciera a la naturaleza humana, sino a la persona entera que se ofrecía a sí misma por la acción del poder espíritu más elevado que había dentro de él. Su propio espíritu divino participó en el ofrecimiento del Dios hombre. Otro versículo, Primera de Pedro 3:18, puede que se refiera a la acción del espíritu con respecto a la muerte de Cristo. Sin embargo, usualmente se piensa que este versículo se relaciona con la obra del Espíritu en la resurrección de Cristo. Surgen dos problemas mayores en su exégesis. Uno concierne a la identificación de espíritu, ya sea que se refiera al Espíritu Santo o al mismo Espíritu Eterno de Cristo,
Si es lo anterior, entonces la forma es instrumental por el Espíritu Santo. Si es lo posterior, entonces es locativo en el Espíritu de Cristo. El paralelismo con carne puede que le dé preferencia a la idea del Espíritu de Cristo. Si es así, entonces no tenemos ninguna información del ministerio del Espíritu Santo con relación a la muerte de Cristo, a no ser que Hebreos 9:14 tenga que ver con eso o a su resurrección. Pero aun si la referencia es al Espíritu Santo, todavía existe otro problema. Concierne al uso del participio aoristo vivificado por el Espíritu. KJV versión inglesa. Normalmente el participio aoristo indica acción simultánea o antecedente a la del verbo principal, pero no subsecuente. Hechos 25:13. No es una excepción, puesto que su llegada puede ser un periodo de tiempo dentro del cual una parte era el saludar, o que a menudo se mandaban los saludos antes de la llegada. Si el verbo principal es murió, entonces la acción de vivificación no puede referirse a la resurrección, la cual era subsecuente a su muerte. Se referiría a alguna vivificación al tiempo de la crucifixión, acción simultánea. Sin embargo, si el verbo principal en la cláusula es llevar, entonces es concebible que la vivificación pudiera referirse a la resurrección, la cual precedió a la llevada de nosotros al cielo. En este caso, la referencia es a la resurrección de Cristo. En la primera opción se refiere a alguna clase de vivificación o fortalecimiento en la cruz, pero en cualquiera de los dos casos no está claro que estuviera implicado el Espíritu Santo en vez del Espíritu de Cristo. Finalmente, algunos citan a Romanos 1:4 para enseñar que el Espíritu Santo tomó parte en la resurrección de Cristo. De nuevo, existen dos problemas exegéticos. Uno concierne a la identificación de espíritu de santidad. El paralelismo con, según la carne, argumenta a favor de que se refiere al Espíritu mismo de Cristo más bien que al Espíritu Santo. El segundo problema concierne a identificar cuál es resurrección están en vista. Textualmente, el texto dice una resurrección de muertos. Esto puede que se refiera a la resurrección de Cristo de entre las personas muertas, o B, a las resurrecciones que él hizo mientras estaba en la tierra, o C, a todas ellas incluyendo la suya, pero en cualquier caso es menos que cierto que el Espíritu estuviera directamente implicado. En realidad no existe ninguna evidencia clara que indique la obra directa del Espíritu en la muerte o la resurrección del Señor. Por supuesto, en el sentido de que estas actividades se relacionan con la segunda persona de la Trinidad, las tres personas divinas estuvieron implicadas.